Roberto Mora, quiero hablar con el padre urgentemente. El padre ahorita está ocupado, no lo va a poder atender. Mire, necesito hablar con él, llámelo. ¿Por qué no regresa mañana mejor? Le digo que es de urgencia, llámelo, por favor. ¿Qué es lo que sucede aquí? Señor ¿Qué es lo que pasa? Padre, Roberto, buenas ¿cómo noches. Mire, mi mamá está muy enferma, está agonizando. Necesito que venga conmigo para que le dé los santos óleos. está? Roberto, espérese un momentito que enseguida voy, por favor. Gracias, padre. Dígame una cosa, Roberto. ¿Llamaron al médico? Sí, padre, pero todavía no viene. Venga, pase, por favor. Siga usted, padre. Mire, yo regreso en un momento. Voy a ver si consigo otro médico. Espéreme nomás. Pase usted, por favor, padre. Luisito, ¿dónde está tu abuelita? Arriba, en su cuarto, durmiendo. Tu papá me dijo que estaba muy grave. No sé. ¿Dónde está el resto de la familia? No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Padre, usted violó a mi hijo! ¿Qué dices, hijita? ¡Que usted lo violó! ¡Sí, violó! Una noche de junio, en un barrio clase media de la ciudad de Guayaquil, fue detenido su párroco, el centroamericano Fernando Irrazábal, acusado de haber violado a varios niños. Aquí comienza uno de los casos más polémicos que dividió la opinión pública guayaquileña. ¿Hombre de Dios o del diablo? Es el tema de nuestro episodio de hoy en Pasado y Confeso. Por lo delicado del tema, el programa se plantea desde el punto de vista del acusado y de los acusadores, basado en los informes policiales y en el proceso judicial que en nada afecta a comunidad religiosa alguna. Señoras y señores, bienvenidos. Ven, Paola. Ven conmigo. Luego de ser detenido, al día siguiente la policía condujo al padre Irrazábal al desaparecido Servicio de Investigación Criminal de Guayas, En su denuncia, el señor Roberto en donde le tomaron sus primeras declaraciones respecto a las denuncias realizadas por 3 padres de familia que acusaban al sacerdote de haber violado a sus hijos. no era el mismo de antes, que le notaba triste, angustiado, y el día de ayer, mientras iba a realizar una diligencia bancaria, descubrió que... Apúrate, Roberto, que no vas a alcanzar a depositar ese cheque. Ya, pues no es que necesito una pluma o alguna cosa para firmar. Busque la maleta de Luisito. Ven acá. Papi. Otra vez me sacaste 0,5 en matemáticas, ¿eh? ¿Hasta cuándo? Ahora vas a ver lo que te pasa. No, papá, no. No, es que no. No, ¡Ven! ¡Ven acá! ¿Qué pasa? Mira lo que pasa. Esto es lo que hace tu hijo. ¿Ves? ¿Ah? Esto es lo que hace. Pero Luisito, ¿qué significa esto? Tú siempre has sido un buen estudiante. No puedo contarles. Habla, hijito, últimamente has estado muy triste. Cuéntame que no te va a pasar nada. Mami, el
iglesia, el padre Razábal juega con los niños, los toca, los besa, los desnuda y... ¿Qué dices? ¿A ti te ha tocado, Luisito? Habla, hijito, habla. Sí, también a Rafael y a Juan. Con gran estupor, los padres de los 3 niños escucharon los testimonios de estos. La furia e impotencia les llevó a planificar cómo detener al agresor y entregarle a las autoridades. Partir el alma. No, vecino, mire, yo creo que no es una buena idea actuar con violencia. Entonces, ¿qué sugiere? ¿Que nos quedemos cruzados de brazos? De ninguna manera, pero debemos avisar al resto de vecinos. Imagínese que puede haber algún otro niño que ha sido ofendido por ese degenerado. Sí, yo creo que tenemos que apresarlo y entregarlo a la policía. Tienes razón. No se preocupen, yo voy a sacarlo de la iglesia. Sí. Y así fue que, con engaños, Roberto Mora lo sacó de la casa parroquial. Bueno, y usted ya sabe el resto, padre, por lo que está aquí arrestado. Dígame, padre, los niños que le acusan a usted de violación, ¿recibían catecismo en su parroquia? Sí, es verdad. ¿Desde hace qué tiempo usted ha sido párroco del barrio? Desde hace 2 años aproximadamente. Antes era párroco en otras parroquias de Guayaquil. ¿Y ha tenido usted algún problema en esas comunidades? No, nunca. Desde que llegué al Ecuador hace 10 años, me dediqué a mis labores religiosas. No era fácil al comienzo. Había parroquias en que ni siquiera había una iglesia, pero eso no importaba. Daba misa en los parques. El padre Irrazábal era originario de Centroamérica. Por disposición eclesiástica, es enviado a trabajar en Estados Unidos, Colombia y Honduras, lugares donde no registra antecedentes penales. Luego llega al Ecuador y realiza su labor pastoral en Tulcán, Azogues, Durán y finalmente Guayaquil, donde le designan el barrio de La Fae, que no tenía iglesia. Por lo que el sacerdote reunió todos los recursos posibles y junto a su comunidad construyeron en menos de un año la iglesia del barrio, terminada la cual el padre Irrazábal se entregó a cumplir con sus labores pastorales, que, según testimonios de la comunidad, lo realizaba con responsabilidad y mucha entrega. Incluso, según dicen, dedicaba su tiempo libre a impulsar proyectos de desarrollo comunitario y de caridad. Debido a su trabajo y a su manera singular de hablar con los feligreses, se ganó el aprecio de toda la comunidad. Por todo esto, es que las acusaciones que años más tarde se harían en su contra conmovieron a la opinión pública guayaquileña, que no podía concebir que un padre tan ejemplar como Irrazábal cayera en el pecado mortal de la violación de niños, que tanto combatió desde su posición eclesiástica. Bueno, yo al padre solo lo conocí cuando iba a la casa de mi tía. En los ratos que estábamos ahí hablábamos hablábamos sobre las cosas que pasaban en la comunidad, ¿no? Él le gustaba bastante trabajar con los chicos, él ayudó bastante a muchos chicos, incluso él llegó a ser padrino de mi primo y él construyó una iglesia ahí al lado en La Fae. Era una buena persona, a pesar de que tenía un carácter fuerte, era una buena persona, una excelente persona. Debido a su trabajo pastoral, es nombrado párroco en una de las comunidades más populosas de la ciudad de Guayaquil. Aquí continúa su labor sacerdotal con el mismo entusiasmo, hasta que es involucrado en el caso de violación que presentamos en el programa de hoy. No era fácil.
Mi manera de decir las cosas incomodaba a ciertos sectores conservadores y a las sectas. ¿Tenía enemigos en su parroquia o alguna resistencia? ¿Enemigos? Yo no consideraría a nadie como tal. No sé si ellos me considerarían a mí como su enemigo. Resistencia, sí. De los sectores que ya les mencioné. Tal vez tuvo algún problema con los padres de los niños. No, ninguno. En otras comunidades usted también trabajaba con niños. Por supuesto, con cientos de ellos. Les daba el catecismo. ¿Y? Que nunca tuve ningún problema, ni hubo ninguna acusación. ¿Quién o quiénes trabajaban con usted en la casa parroquial? Azucena Tualá, mi empleada doméstica, y Mario Rodríguez, que era el sacristán hasta hace unas pocas semanas. ¿Y qué es de él? Lo despedí por comportarse indignamente. Era homosexual. Al grano, padre. ¿Confiesa usted haber violado a los niños Luis Mora, Rafael Zambrano y Juan Macías? Conteste, padre. En sus primeras declaraciones en el desaparecido SIC del Guayas, el padre Irrazábal aceptó haber violado a los menores Luis Mora, Juan Macías y Rafael Zambrano, por lo que el juez de la causa ordenó su inmediato traslado a la penitenciaría del Litoral y su enjuiciamiento, tan solo con la prueba de su declaración ante el SIC. La prensa sensacionalista del puerto dio por hecho su participación en estas violaciones. La noticia sobre este caso llenaba las páginas informativas como si se tratara de un hecho de barbarie sin precedentes en nuestra historia policial. La ciudadanía guayaquileña estaba absorta e indignada por este hecho. Y la crónica roja sensacionalista no descansaba en sobredimensionar la información. E incluso aumentó el número de víctimas. Pero ¿hasta dónde su declaración en el SIC puede ser una base firme y probatoria de su responsabilidad en la acusación de violación? Antes de aceptar una defensa, siempre indagamos al cliente sobre la justicia o no que le asiste, sobre todo en estos casos de violación. Cuando vinieron a mi oficina un grupo de señoras catequistas, señoras muy respetables, a quienes algunas de ellas las conozco hace mucho tiempo, y me pusieron el caso. Yo hice mis pesquisas particulares en el barrio de la iglesia donde se dice que sucedieron los hechos, y me convencí de la inocencia, por eso que acepté la defensa, por eso lo defendí hasta que desgraciadamente pues le truncaron la vida. ¿Cómo es eso que una criatura pues una hora antes se dice que ha sido violada y después está en su casa, una hora después, como que nada ha pasado? Era un niño de 9 años, de una estructura totalmente endeble, porque era delgadito, un muchacho que no pesaba ni 80 libras, ¿no? Y además no tenía los signos de violación. Entonces se trata pues de, le armaron un aparato al padre, en el sentido de que lo querían extrañar de la parroquia, porque el padre cuando llegó puso orden. Esa iglesia pues estaba a cargo de un padre que en razón de la edad pues se dormía temprano. Entonces quedaba pues la iglesia a cargo
del monaguillo. El monaguillo, que tenía sus ciertas inclinaciones, se hizo amigo de algunos muchachos del barrio. Bueno, ciertas inclinaciones respecto pues al sexo. Entonces se hizo amigo de los... hizo contra en el juicio. Se hizo amigo de algunos muchachos del barrio y hacían baile, pues. Y entraban mujeres, licores, una vez que estaba dormido el padre. Llegó el padre y suprimió todo esto. Entonces, pues, causó la indignación de este monaguillo y de los muchachos del barrio. Y le inventaron el asunto de la violación. Como su abogado yo no puedo mentirle. La opinión pública ha tomado partido en esto. Además, las declaraciones en el SIC son condenatorias, padre. Pero primero tienen que juzgarme. Tienen que investigar los hechos. Discúlpeme que le diga, padre, lo siguiente, pero las declaraciones en el SIC que usted hizo son verdaderas. ¿Violó usted a esos niños, padre? No. No es verdad. Entonces, ¿por qué se declaró culpable? ¿Por qué cree usted? Me presionaron, me acosaron y me obligaron a firmar una declaración falsa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó verdaderamente? Yo no toqué a esos niños. Quien lo hizo fue Mario Rodríguez, el sacristán que despedí. Si es así, padre, impugnaremos su declaración y pediremos la detención de Mario Rodríguez. Eso lo haremos ahora mismo, padre. Vaya con Dios. Aquí está el famoso cura violador de niños. No sabes, cura, lo que le pasa aquí a los curas violadores. ¡Te pagamos con la misma moneda! ¡Temporal! ¡No! ¡No! ¡Ayuda, auxilio! Aquí en la penitenciaría del Litoral, el padre Irrazábal comenzaría a vivir el infierno contra el que siempre predicó. Como una ley no escrita y llevados por la costumbre, los presidiarios trataron de violarle y asesinarle, pese a que todavía no se habían iniciado las acciones judiciales. Padre, ¿está bien? ¿Está bien, padre? Sí. Gracias, hijo. Será mejor que se cuide, padre. Aquí cualquiera por menos de 10.000 sucres lo pueden matar. Si esa es la voluntad del Señor, la acepto. Solo le pido que me dé fuerzas y resignación para poder sobrellevarlo. El juez de lo penal que conocía el caso ordenó se tomen declaraciones a los menores que acusaron al padre Irrazábal de haberlos violado. Cumplidas las solemnidades de ley y con la anuencia de sus curadores, la presencia del señor fiscal, la presencia del abogado de la parte acusada, este juzgado procede a tomar las declaraciones de los menores Luis Mora, Juan Macías y Rafael Zambrano.
en el caso que por violación se sigue contra el padre Fernando Irrazábal. Tiene la palabra el señor fiscal. Gracias, señor juez. Comenzaré preguntándole al menor Luis Mora. Luisito, ¿tú podrías hacernos el favor de contarnos cómo, según tú, en tus declaraciones anteriores, el padre Irrazábal abusó de ti? Vamos, Luisito. Cuéntale todo lo que pasó. Hace un año que voy al catecismo de la iglesia del barrio. Casi desde que llegó el padre Irrazábal. Con mis amigos, por las tardes íbamos a la iglesia. Y después que el padre terminaba de darnos las clases de catecismo. Y cuidado con contarle a alguien lo que ha pasado, porque te puede suceder algo muy malo. La próxima semana le voy a decir a tu papá que te vengas a dormir aquí a la casa parroquial. Y no te vas a negar. ¿Entendiste? Vamos. Y después de una semana hizo lo mismo. Yo no quería irme a dormir a la casa del cura. Pero el cura habló con mi papá y él aceptó. ¿Y usted permitió que el niño fuera a dormir a la casa parroquial? Sí. Es que el cura me dijo que iba a dar una misa en Durán, que tenían que madrugar, porque los niños lo iban a ayudar en esa misa. Y yo le creí. Qué estúpido que fui. Luisito, ¿podrías contarnos cuántas veces más te hizo eso el padre? Creo que como unas 10 veces más. ¿Y el sacristán, Mario Rodríguez, el que trabajaba con el cura, también abusó de ti? No, no me hizo nada. Señor juez, he terminado con el menor y continuaré con Juan Macías. Juan, Mario Rodríguez, ¿alguna vez abusó de ti? No, él no me tocó. El que me tocó fue el padre Irrazábal. Eso es todo, señor juez. En las restantes declaraciones de los niños Juan Macías y Rafael Zambrano, ellos contaron una historia similar a la que había contado el niño Luis Mora. Es decir, que el padre Irrazábal les había violado en reiteradas ocasiones después del catecismo. Solo restaba saber la versión del sacerdote y el resultado de los exámenes físicos y psicológicos a los que habían sido expuestos los niños. Los niños, lo que pasa es que de cierta manera entraron en esa situación de ambivalencia, de amor y de odio. De amor, ¿por qué? Porque, digamos, de cierta manera era el sacerdote de la iglesia. Era, digamos, su confesor, era la cabeza máxima, si se quiere, dentro de una parroquia. Y para sus padres, digamos, era el ejemplo. Entonces, ellos, ¿qué tenían que hacer? Porque como estaban pasando por esta explotación, ¿verdad? De cierta manera ellos como que se fueron adaptando. Porque si digo, o si comunico, o si confieso a mis padres lo que me están pasando, o a otras personas, ¿cómo voy a quedar ante el sacerdote? ¿Qué va a pasar?
El Departamento Médico Legal de la Policía, luego de practicarles exámenes físicos, encontró que por lo menos 2 niños tenían evidencias físicas de violación. El INFA encontró evidencias psíquicas de violación. La trabajadora social nombrada por el juez no encontró anormalidades en la estructura familiar de los niños, por lo que el padre presentó sus propios peritos y dio su versión de los hechos. Señor juez, impugnamos las primeras declaraciones rendidas por mi defendido ante las oficinas del SIC del Guayas, ya que fue obligado a aceptar los delitos de violación que no cometió. Por lo tanto, las primeras declaraciones de mi defendido son nulas, ya que fue obligado a aceptar esos delitos. Que conste en actas lo solicitado por la defensa. Padre, para agilitar esta diligencia, quisiéramos que nos narre su versión de los hechos. Lo que en realidad sucedió fue lo siguiente. Hace más de un año, cuando llegué a la parroquia, contraté como ayudante a Mario Rodríguez, un muchacho de unos 16 años que me solicitó ayuda. Muy tarde descubrí que era homosexual. Fue una tarde, cuando en mi dormitorio en la casa parroquial, lo encontré junto a los niños que asistían al catecismo, vestido de mujer y en actitud sospechosa jugando con ellos. ¿Pero qué sucede aquí? ¿Estás enfermo? ¡Sucio! ¡Te largas de aquí inmediatamente! Estaba jugando con el cielo. ¡Nunca más! ¡Quiero verlos con este degenerado! Ya voy a hablar con ustedes. Y ordené que nunca más se le permitía la entrada a la casa parroquial. Pero mi empleada Azucena me informó que ella escuchó a Mario Rodríguez que hablaba con los niños sobre mí antes de irse. Maldito me pegó. Maldito cura. Y también me echó del trabajo. Pero usted ya sabe lo que tiene que decir, ¿verdad? Y no se preocupen, que todo lo que diga le van a creer. Todo lo que diga le van a creer. Maldito cura, ya está jodido el maldito. Chao, niños. Entonces supongo que influyen los niños para que declaren en mi contra. Según las declaraciones de los padres de familia, usted invitó a los niños a dormir a la casa parroquial. Y aparte de eso, también los invitó a unos viajes a la libertad. Así es. Por supuesto, si era parte de la preparación de la catequesis. Que me acompañaran a otras parroquias y me ayudaran a dar la misa. Y con respecto a lo de la libertad, fueron vacaciones y parte un retiro espiritual en que invité a los niños con el permiso de sus padres y nunca hubo ninguna anormalidad en aquello. Entonces asegura usted que todas estas declaraciones de los niños son una manipulación de su sacristán. Creo que sí. La única persona que pudo agredir a los niños fue Mario Rodríguez. ¿Y cree usted que los padres de los niños también están involucrados en este complot? No lo sé. No lo creo, me niego a aceptar algo como aquello. Jamás se dio con el paradero de Mario Rodríguez, sacristán de la parroquia del padre Irazábal, por lo que no se pudo comprobar las versiones del sacerdote, a no ser por las declaraciones de Azucena Pérez, su empleada, quien corroboró estas declaraciones. En su descargo, el padre Irazábal presentó más de 60 certificados expedidos por 60 feligreses que daban fe de su buena conducta y de su labor sacerdotal. Es posible que estos niños hayan sido manipulados durante año y medio con una versión falsa, o que hayan mentido para ocultar la identidad del verdadero culpable. ¿Y qué importancia procesal tiene una limpia hoja judicial y la serie de certificados que presentó este sacerdote? Mire, en el plano de la psicología de menores, es factible que en un momento dado un niño sea mitómano, tenga tendencia a mentir. Desde el punto de vista criminológico, ¿no?, y desde el punto de vista penal, particularmente quienes estamos en esta orilla, sostenemos que para poder apreciar adecuadamente
el perfil de personalidad de cualquier persona, y no hablo solamente de un sujeto delincuente, incluyendo menores de edad que puedan ser víctimas de un tipo, por ejemplo, de delito sexual, siempre es necesario acudir al experto, aquel que nos pueda orientar sobre el nivel de personalidad que tiene ese menor. Es un poco difícil creer que 3 menores se comploten para mentir al unísono, o sea, al mismo tiempo. Es creíble la posibilidad cuando se trata de un menor mitómano, pero 3 menores que se hayan aprendido exactamente la misma lección para causar daños a terceros o para encubrir a otra persona, es un poco difícil de creer. No obstante, siempre la pericia especializada por parte de psicólogos en materia de minoridad es importante, porque el psicólogo va a descubrir en un alto porcentaje si ese menor está o no faltando a la verdad. Y eso es importante, incluso para poder valorar la idoneidad de la versión que pueda dar un menor que se dice víctima de un delito. A fines de diciembre y luego de practicar algunas diligencias que en nada aportaron al esclarecimiento de este caso, el juez de lo penal estaba a punto de cerrar el sumario y fallar en cuanto a la responsabilidad o no del padre Irrazábal en relación a la acusación de violación que le hicieran los 3 menores. Mientras esto sucedía, el padre Irrazábal, en los 5 meses que permanecía en la penitenciaría, habíase ganado la confianza de la mayoría de internos de su pabellón, incluso de los que fueron hostiles en un principio, dedicándoles la mayoría de su tiempo a enseñarles religión. Según testimonio de los mismos reclusos, catalogaron al padre como un buen hombre que les ayudaba mucho y que les daba fuerza espiritual. Hasta que unos días antes de Navidad, por disposiciones administrativas, le asignaron como compañero de celda a uno de los asesinos más peligrosos de la penitenciaría, quien había sido apresado por haber victimado a un conocido dirigente de invasiones de tierras. Así que tú eres el curita violador de pelados. Te advierto que desde este momento tienes que andar con mucho cuidado conmigo. ¿Entendiste? A pesar de que el padre Irrazábal desde un principio trató de ser amable con el recluso, este lo rechazó agresivamente. No le importó siquiera que el sacerdote se preocupara y le atendiera cuando ingresó enfermo. Ya te jodiste conmigo, curita. Puñaladas terminaron con la vida del padre Irrazábal, y con ellas también se terminó el proceso por violación que se le seguía, sin saberse cuál fue el verdadero impulso que llevó a un consumado asesino a acabar con la vida del sacerdote, ya que por sus condiciones psiquiátricas lo único que declaró fue que lo mató porque el padre Irrazábal era un cura falso y malvado, y que pretendió abusar de su hermano pequeño que lo visitaba. Versiones estas que los mismos reclusos negaron. Es posible que una persona sin antecedentes penales ni psiquiátricos como el padre Irrazábal, cuya entrega espiritual por el trabajo era su característica vital, se transforme de la noche a la mañana en un violador de niños. El varón que viola o seduce sexualmente a un niño no necesariamente tiene antecedentes penales y psiquiátricos.
como tampoco su nivel sociocultural elevado o sin su investidura religiosa le puede servir como impedimento para ejecutar un acto de tanta aberración como es el caso de la violación o de la seducción a un niño. Tampoco se puede sostener que radicalmente de un día para otro se volvió violador o se volvió pederastra. Quien viola, por ejemplo, transitoria o permanentemente, padece de determinados déficits afectivos y de determinados desajustes emocionales que le estarían facilitando en circunstancias y en condiciones determinadas a que adopte una conducta violenta, agresiva, sexual, o que pueda aprender este tipo de conductas. Según la Cumbre de Estocolmo, cerca de 12 millones de niños en el mundo son víctimas de pederastras, quienes en su mayoría se encuentran muy cerca de los círculos familiares de los menores y actúan bajo amenazas o engaños. Si un menor cambia súbitamente de conducta y presenta cuadros depresivos o violentos, es posible que sea una víctima de agresión sexual y que requiera ayuda psicológica inmediata para que denuncie a su agresor. Este asesinato dejaría en el misterio el caso de los 3 niños guayaquileños que acusaron al padre Irrazábal de haberlos violado. El proceso penal se cerró sin descubrir si los niños dijeron la verdad o fueron manipulados por Mario Rodríguez. Lo único cierto es que si la justicia de los hombres no pudo procesarle, la justicia divina se encargará de condenarle o absolverle. Señoras y señores, muchas gracias.